y mejor persona todavía. Bueno, a ver, estamos arrancando con estos problemas que recién se resumían muy bien en esa frase de la secretaria de Agricultura en los Estados Unidos, del presidente Trump, en un contexto en el que en la Argentina se dio un paro nacional, tercer paro nacional contra las políticas, y general, contra las políticas de Javier Milei. Enseguida viene Abel Furlan, es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que en la historia de la lucha obrera en la Argentina es un montón. Y vamos a preguntarle primero su valoración, que nos ayude a entender de qué manera se valora hoy o se dimensiona un paro nacional en estos tiempos, con 50% de trabajadores en la informalidad, mucho cuentapropismo. ¿Cómo sabemos si un paro fue efectivo o no? Yo tengo algunos indicadores. Por ejemplo, en otros zócalos de otros barrios andan diciendo que hoy el país estuvo cerrado por paro. Observo eso y digo, entonces el paro fue un éxito, en los términos en los que los quieran plantear. Ahora bien, algunas dimensiones que quizás se nos pasan un tanto inadvertidas. Es otra vez una acción conjunta de distintos sectores del sindicalismo, es decir, centrales sindicales, organizaciones sociales. Esto quiere decir que hay en movimiento algo que hasta acá no venía ocurriendo. Y sobre todo lo que nos contaba también ayer Luis Brustein, una conducción de la CGT moderada, que entiende que el camino del diálogo con este gobierno fracasó, que no lleva a ningún lugar y entonces pasa a la acción. Preguntas. ¿Debería ser una acción en continuidad? Es decir, ¿este es el punto de partida de algo más? ¿O es un episodio, como ha ocurrido en otros momentos, como para congraciar a bases que están obligadas a representar? Segundo elemento que nos parece importante a esta hora de la noche, insisto, en el marco, ya en los últimos ratos, de un paro nacional. ¿Cómo acumula esto en la política? El movimiento obrero organizado llena las calles, ayer con movilizaciones y hoy de la manera en que lo hizo. ¿Cuál es el punto de acumulación que ofrece la política opositora en este momento? Esa es otra pregunta interesante del tiempo y sobre todo quiero rescatar muchos dirigentes gremiales que no le escapan el bulto cuando los acusan de que un paro es político, pero que además dicen otra cosa. Los paros no son solamente por reivindicaciones sectoriales. Los sindicatos tienen en la cabeza, en la representación de sus trabajadores y trabajadoras, un proyecto de país. Entonces un sindicato viene con la herramienta de la discusión que implica, por supuesto, el paro, la protesta de estas características, pero también del otro lado tiene un programa, del otro lado tiene un proyecto de país y se ponen en juego. Y eso va conformando una escena, ni más ni menos, que se enfrenta a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e insisto, enseguida Hernán Lecher nos va a plantear los escenarios y lo analizamos con Carlos Heller, qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Quiero compartir a propósito de eso un comunicado que hoy realizaron el Banco Central de la República Argentina y el Banco Central de la República Popular China. Renovando el swap, que vamos a decirlo entre nosotros, después complejizamos con Lecher y con Heller, pero es un préstamo de China hacia la Argentina para que en algún momento se pueda utilizar o para que alguien diga, para que los mercados miren y digan, miren que acá hay una plata de China que está comprometida. Bueno, se renueva. Ahora, vean un párrafo en particular. Es el segundo párrafo donde dice, permitiendo al Banco Central de la República Argentina reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional muy desafiante. ¿Se acuerdan que Hernán nos viene diciendo, che, aprendamos a leer entre líneas? ¿Qué quiere decir si vamos hacia la transición de un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible? Bueno, en principio que el actual no lo es. Y sobre todo que hay un movimiento hacia ese lugar. Es decir que más pronto que tarde estaremos frente a cambios en el régimen cambiario, en el régimen monetario, y hay que ver el gobierno cómo prepara las expectativas de todos los actores que pueden o bien confiar en el gobierno o bien ponerlo en problemas serios. Pero nosotros acá en QR siempre nos hacemos una pregunta más. ¿Resuelve un acuerdo financiero los problemas estructurales de un país que genera pocos dólares y que encima el que nos va a facilitar un acuerdo con el fondo, su secretaria de Ganadería nos dice, carne argentina a Estados Unidos no entra más? Con estas preguntas arrancamos QR y por supuesto con las voces del día.
America first. Not China, not India, not beef from Argentina. El bien común se llega a través de las ideas de la libertad y no desde la idea de la justicia social. Que Dios bendiga al pueblo argentino, que Dios bendiga al pueblo paraguayo, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Este llamado a respetar el derecho internacional nos lleva a reafirmar dos reivindicaciones históricas con respecto al bloqueo a Cuba o con respecto al derecho de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Ataque a la República. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. Esta es la verdadera razón por la que la CGT hace estos paros: tomar el poder, la plata, las cajas. Las y los estatales empezamos casi antes que asumieran, cuando nos dimos cuenta que venían por nosotros. Milei, vos venís por nosotros, nosotros vamos por vos. Le aconsejaría al gobierno, desde el punto de vista técnico, la salida a la turca. A la Turquía, quiero decir, le digo, a la Turquía es con una devaluación. Y el gobierno es lo que va a hacer ahora. Lo único que piensan es en pedirle plata al fondo y no decir a los señores productores como nosotros, industriales, que nos pongamos a trabajar más para poder exportar y traer divisas. No hay nadie comprando. Las fábricas están muy mal. Porque Milei tiene que ir preso. Él, Karina y todos los que estuvieron involucrados en la estafa. Hay 3 delitos acá. El primero es las negociaciones incompatibles con la función pública, que es el tuit. Después el tráfico de influencia, lo de Karina Milei, los bolsos que van y vienen con dólares. Y finalmente la estafa. El único adversario grande que tenemos es el gobierno de Milei y sus políticas. No hay otro adversario. Hoy abrí día feriado, lo único que recibí lista de precios nueva. 5% todos los alfajores, que aumentaron el 10% hace 15 días atrás. El paro es una forma de protestar, pero verdaderamente con las cosas que nos están haciendo a todos los ciudadanos no tiene que ser paro, tiene que ser masacre. Cuando siempre decimos en QR, analicemos los dólares paralelos, las reservas, a veces queda fuera, en el análisis de la macro, muchos dejan afuera esto que acabamos de ver. Un comerciante que dice, acá no entra nadie, más que paro, esto es una masacre. Muy buenas noches, Martín Granowski. Hola, Hernán Lecher, ¿cómo estamos? Noches. ¿Qué tal? Bueno, ya nos metemos muy fuerte en 2 puntos importantes de la jornada de hoy. Abel Furlan, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Bien, bien. Héctor Daer, hoy uno de los secretarios generales de la CGT, que dicho sea de paso dijo que no va a renovar, que no va a ir a buscar una renovación en la conducción de la CGT. Interesantes preguntas para hacerle por qué. Hacía una valoración del paro nacional y decía esto. Claramente, hoy para esta Confederación General del Trabajo fue un éxito rotundo. Estas 36 horas que se conformaron, vuelvo a repetir, de la movilización de ayer y del paro que se está llevando ahora en estas horas hasta las 0 horas del día de mañana. Abel, ¿cómo hacemos en estos tiempos para mensurar bien el éxito o no de un paro nacional? Antes de este paro me habían preguntado qué me parecía que la UTA no adhería al mismo. Sí. Y yo manifesté en aquel momento que claramente no compartía los argumentos de la organización sindical de la UTA, diciendo por qué no adhería al paro de la CGT, porque tenía que ver con otra cosa que no era la disputa que ellos tienen por el tema salarial. Pero que a pesar de eso, nosotros no podíamos estar sentando nuestro pensamiento o de alguna manera estar diciendo que el paro debía ser exitoso sí para el transporte, si no era muy difícil. Creo que ahí hay una responsabilidad de cada organización de convencer a sus trabajadores. No puede ser que nosotros estemos sometidos a que si la UTA para o no para, el paro debe ser contundente. Me parece que hoy, a pesar de que la UTA no paró y de que hubo transporte, el paro fue contundente. En la actividad de la industria, el 90% de las actividades se pararon. Las fábricas no producieron. Entonces me parece que hoy ya no hay más discusión. Y creo que no hay más discusión cuando el propio gobierno habla del daño económico que se le hizo a la Argentina. Bueno, si hubo daño económico es efectivamente porque nadie produjo. Entonces claramente ahí hay una inconsistencia de que por un lado decir hay un daño económico y por el otro lado el paro no sucedió nada, ¿no? Creo que sí, que sucedió y creo que hubo una expresión de los trabajadores y de las trabajadoras que efectivamente rechazan este plan económico, que efectivamente demuestran de que cada vez estamos peor y que claramente el problema
es el salario. Lo que produjo este gobierno con una transferencia fenomenal de los recursos de los sectores de la producción y del trabajo hacia los sectores más concentrados de la economía, no lo vimos nunca. Tan rápido fue todo esto que nos empezamos a dar cuenta. ¿En tiempo y en volumen es inédito esa transferencia? Sí, yo no conozco, no recuerdo que haya sido con tanta velocidad y con tanta profundidad esa transferencia de los recursos de los sectores productivos del trabajo hacia los sectores más concentrados de la economía. Es más, ¿para qué se pide un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional? ¿Quién está pidiendo la devaluación? Los sectores financieros, no lo estamos pidiendo los trabajadores. Los trabajadores no estamos exigiéndole al gobierno que devalúe, porque sabemos que ahí es donde mayormente vamos a perder. Nosotros lo que pretendemos es que haya un plan de fortalecimiento de la industria para que haya trabajo, para que ese trabajo sea un trabajo digno, para que haya mejor salario, para que la economía sea verdaderamente un círculo virtuoso. Hay que corregir el problema que tienen los argentinos, con una economía creciendo, no con una economía ajustándolo. ¿Qué es lo que va a traer aparejado el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional? Nuevamente la reforma de la ley laboral, nuevamente la reforma de la ley previsional, nuevamente más profundidad en el ajuste. No hay posibilidad de entender lo que está haciendo el gobierno. Cuando la apertura indiscriminada de importaciones ya se llevó puesta 13.000 empresas y 250.000 puestos de trabajo. Bueno, y encima reprimen que los sindicatos, que los que representamos a los trabajadores, podamos tener paritaria libre. Hernán. Abel, recién mencionabas cuestiones tradicionales de lo que te exige el fondo en materia laboral. ¿Se discutió esto en la CGT? Sí, claro. Claro que se discute, claro que hay diferencias también, no las podemos ocultar. ¿Hay alguien a favor? No, nadie. Ah, ok. No, nadie. Todos sabemos que cada vez que el Estado argentino va al fondo es porque las cosas no andan bien. ¿Y las diferencias son más bien vinculadas a qué? Las diferencias son... yo no coincido con que hay que darle tiempo a los gobiernos que vienen a implementar programas de ajuste en desmedros de las grandes mayorías populares y a desproteger al mundo del trabajo, al mundo de la producción. Yo creo que eso ya lo vivimos, ya lo aprendimos, que eso no nos lleva, ¿no es cierto?, a buen puerto. Entonces, ¿para qué darle tiempo a una propuesta política económica que viene a privilegiar a los sectores financieros en desmedro de los sectores productivos de la Argentina? No es la primera vez que esto sucede en la Argentina, lo hemos visto otras veces. ¿Por qué hay que darle tiempo? Bueno, esta ha sido una parte de la discusión. Había compañeros que decían, bueno, che, recién ganó, hay que darle la oportunidad. Bueno, lo vimos rápidamente nosotros que traían debajo del poncho. Y venían debajo del poncho a someter a las grandes mayorías populares, a desproteger al mundo de la producción y del trabajo. Martín. Abel, ¿hay un cambio y en qué lo notás vos ese cambio en estado de ánimo, buen humor? No hablo solo de los afiliados a la UON, sino de los trabajadores metalúrgicos en general. Porque para que un paro sea contundente, como vos lo definiste, con transporte, tiene que haber pasado algo. Aparte de la convocatoria, obviamente. Claramente la gente no le está alcanzando el dinero para sostener el plato de comida. No estamos hablando de que a la gente está pidiendo mejorar su calidad de vida. No garantiza la contraprestación, el esfuerzo. Fundamentalmente los trabajadores de la industria, y esto nos atraviesa a todos por igual, no garantiza el plato de comida. Hay algo que está funcionando mal. Entonces, encima reprimen la paritaria y tienen la intencionalidad, a través de la Secretaría de Trabajo de la Nación, de que las paritarias sigan siendo a la baja. No sé a qué punto. Yo vengo de un Congreso Nacional en Mar del Plata de la Unión Obrera Metalúrgica. El paro de hoy es el inicio de un plan de lucha. Yo tengo en los próximos 10 días asamblea en toda la fábrica, en todos los establecimientos fabriles, para concientizar a los compañeros, porque vamos a un paro de 24, 48 y 72 horas. ¿Sabe por qué? No se aguanta más. No se aguanta más, porque aparte nos están diciendo que no podemos discutir paritarias libres porque tenemos que tener responsabilidades, porque la apertura indiscriminada de la importación, el fantasma China, ¿no es cierto?, la economía, todas estas tensiones a nivel global hacen de que tengamos que privilegiar el trabajo. Mis compañeros, ¿saben qué me dicen? Basta de privilegiar el trabajo por encima de perder salario, porque en el fondo nos quedamos sin salario, sin trabajo, ¿no es cierto? Y esto ya nos pasó en otras oportunidades, con lo cual nosotros vamos a ir, la principal demanda que tengo yo, es ir a disputar con el sector de empresario un salario digno. Y por supuesto que vamos a pelear para que la empleabilidad
tenga un reaseguro. Pero primero el salario, porque la verdad que hemos perdido la dignidad con el salario que... ¿Cuánto cayó en tu sector? Bueno, hemos perdido, nosotros 22.000 puestos de trabajo, tenemos entre 30 y 50.000 comprometidos por la apertura indiscriminada de la ¿Cuánto cayó el salario real el salario, de los metalúrgicos? Y no se pueden cuantificar de una manera certera. ¿Por qué? Porque lo que anuncia el INDEC como inflación no se corresponde con la realidad económica de lo que sucede en las góndolas. A ver, el impacto que han tenido las tarifas. Nosotros pagamos un recibo de luz de 20, 30 mil pesos y hoy pagamos un recibo de luz de 150 mil. Lo mismo pasa con el gas, lo mismo pasa con el agua. Empezamos pagando un boleto de transporte de 200, 300 pesos y hoy lo estamos pagando 1.500. El impacto que eso tuvo sobre la pérdida del salario real es fenomenal y eso no lo cuantifica hoy el INDEC, porque tiene una estructura obsoleta, vieja, que de alguna manera no corresponde con la realidad que sucede en la economía. Abel, ustedes... En marzo, ¿cuál fue el acuerdo paritario? Te pregunto por marzo, abril y mayo. No sé si mayo está negociado. Yo no tengo cerrada todavía el acuerdo paritario 2024-2025. De abril del 2024 a 31 de marzo del 2025, yo todavía no lo pude cerrar. Estoy 5 puntos abajo, que es lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Para cerrar la paritaria y que eso sea la base de cálculo de la nueva apertura, ¿no es cierto?, del año 2025-2026. Y tengo el sector siderúrgico que lo comanda el Grupo Techint, negado hace 8 meses, dando anticipos de manera compulsiva, ¿no es cierto?, sin acuerdo con la organización sindical, con la pretensión de que si no hay devaluación no va a dar más que lo que el gobierno anuncie como devaluación. Pero, cambiando, ¿y si hay un poquito de devaluación, qué pasa? No, bueno, eso se lo preguntamos cuando tuvimos la reunión y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar cuando haya 10% de devaluación? Claro. ¿Nos van a reconocer el 10%? No, bueno, entonces nos quieren cambiar una regla de juego. ¿Le dijeron que no? Nos dijeron que no, además claramente. estás hablando del año pasado cuando no tenías las medidas de Trump de ahora, por otra parte. No, claro, sí. Además. Sí, seguro. Claro. A ver, no, a ver, hay una situación, imagínate que el Grupo Techint está de los dos lados del mostrador hoy. Es uno de los empresarios con mayor fortaleza, con mayor espalda y encima hoy conduce los destinos de la Organización del Trabajo a través de la Secretaría. Tuvo 60 días para homologarnos un acuerdo que no significaba demasiado para los trabajadores. Y hasta donde sabemos fue parte del diseño de la propia ley bases en algunos Es que en el puntos. fondo también tenemos que empezar a decir las cosas, llamarlas por su nombre. Milei es un presidente que aprendió muy rápidamente a hacer los mandados, pero nada de la ley base, nada de la ley ómnibus, nada del decreto 70/24 ha pasado por la cabeza de Milei. Eso se diseñó, se pensó, se escribió en los estudios jurídicos de las multinacionales. Hoy en este país gobiernan las multinacionales. Las que están imponiendo, mandándole a pedir plata al fondo a Milei, son las multinacionales, porque quieren sacar los dividendos de manera urgente de la Argentina. A ver, te propongo un ping-pong con dos dirigentes, una funcionaria y un dirigente político. Fueron muy críticos del paro. Y después una pregunta respecto de lo que viene, no tanto en la UOM, vos nos dijiste, es el punto de inicio, pero ¿qué pasó con la CGT? Arrancamos con Mauricio Macri, mirá lo que dijo respecto del paro. No sirven de nada los paros estos. Ellos son parte del problema también. Sí, nunca han querido debatir en serio leyes laborales modernas. Yo viajé con ellos a Europa, los llevé a todos, vieron el modelo alemán, vieron el modelo holandés, el italiano, el español. Dijeron, qué maravilla, hay que hacer eso. Volvimos acá y no apoyaron ninguna reforma. Entonces, tragicómico que sean los mismos interlocutores de hace tantos años y que uno habla de mano a mano y te dicen todo que sí, y después cuando llega el momento de acordar algo que permita generar más empleo y darle más dinámica a la Argentina, se cierran a cuidar los empleos que tienen, dejando afuera a todos aquellos que están en el mundo informal. ¿Qué le respondes a Macri, Abel? Cómico es lo que dice él. En el conflicto en el 2008 con el campo, apoyaban el paro por tiempo indeterminado y bancaban que se tirara la leche y toda la producción de agropecuaria, la verdad. O sea, cuando les conviene, con los sectores que lo apoyan a ellos, que los identifica, porque claramente, ¿no es cierto?, están con los sectores de poder,
el paro cabe, cuando el paro tiene que ser una herramienta para los que estamos más desprotegidos, que es la única herramienta constitucional, ¿no es cierto?, que tenemos para protestar, eso está mal. Bueno, paren un poco. ¿Qué pretenden? Cerraron 13.000 empresas. Perdimos 250.000 puestos de trabajo. Estamos perdiendo salario. No alcanza, la contraprestación de nuestro esfuerzo no alcanza para garantizar el plato de comida. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué país quieren construir? Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, también caracterizó el paro nacional de hoy de esta manera. Las medidas de seguridad están, y están en las terminales de colectivos, la gente tiene que salir tranquila, que todo va a estar bien y que además vamos a detener a aquel que rompa un vidrio. Así que cuídense los delincuentes, las mafias, cuídense porque vamos atrás de ellos. La verdad que es un paro contra el país, contra la gente, contra los trabajadores, contra los comerciantes. Si el país parase completo, cosa que no va a pasar porque la gente tiene otro ánimo, el país perdería 880 millones de dólares, lo que es una cantidad enorme para un país que está saliendo adelante luego de una situación económica terminal. Abel. Nadie ha roto vidrio. Le han pegado a los jubilados por estar manifestándose en la puerta del Congreso. La verdad que no tiene consistencia lo que dice esta señora. Claramente nosotros tenemos el derecho de protestar y no protestamos porque se nos antoja. Vos recién decías, no protestamos solamente por el salario mínimo, protestamos porque vemos que acá viene un modelo, o quieren instalar un modelo de país, donde los trabajadores y las grandes mayorías populares estemos afuera de ese modelo de país. Quieren que naturalicemos salario de hambre. Y contra eso, lamentablemente, para esta gente, en la Argentina pasó el peronismo y dejó una enseñanza, que sí se puede construir un país con producción y con trabajo y con salarios dignos. Bueno, nosotros vamos a defender eso. Abel, dijiste, ya para finalizar, para la UAM es un punto de partida. ¿Crees que para la CGT también el paro de hoy es un punto de partida de un plan de lucha? Yo creo que ya no tiene que haber dudas, porque han intentado dialogar con alguien que no los supo escuchar, que al contrario, ¿no es cierto?, los convocaba y después no los atendía, no dio ninguna respuesta. Y cada vez somete más a la clase trabajadora. Cada vez nos impone una receta que no representa los intereses del pueblo argentino. Entonces, yo creo que no hay más duda. Y si hay alguien que está dudando, me parece que tiene que cambiar rápidamente de canal. Esto va a ir creciendo por una cuestión no de los dirigentes. Va a ir creciendo porque la gente no tiene otra alternativa que salir a protestar y salir a defender su dignidad. Abel, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Como siempre. Enseguida viene Carlos Heller. Vamos a hablar sobre, por supuesto, la situación en la economía real, pero también lo que hay en la agenda muy próximamente. Mañana hay una reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional. Ahí está, los pibes del fondo. Esta no vence nunca, ¿no? Esta portada. No, y te digo que con la deuda que tenemos, más la que vamos a tener, la verdad que la podemos usar un largo rato, lamentablemente. ¿Sabes que me gusta? No lo había visto en la anterior, pero los que están de atrás son los de azul, que son los que, según Patricia Bullrich, son los que están del lado bueno, digamos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, mañana reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional para analizar el caso argentino. ¿Va a haber acuerdo y qué escenarios planteas, Hernán? Bueno, varias cuestiones. La primera, mirales el día de hoy. Esto es un tema importante. ¿Qué porque es esto que estamos viendo? Esto es un dato que publica diariamente el Banco Central. Fíjate las reservas brutas cómo quedaron. Debajo de los 25, ya consolidadas, diría, debajo de los 25, bueno, influenciadas por la baja del precio del yuan, diversas cuestiones. Y el segundo dato es la venta de divisas, 62. Sí. Bien, después del dato del tipo de cambio minorista oficial del dólar. Sigue vendiendo el Banco Central. Y la otra cuestión importante es que las reservas están muy bajas. Este es el contexto de lo que estás viviendo hoy. Si vos ves esto, que es lo que venimos viendo los últimos 15 días mínimo, decís, el esquema cambiario así como está planteado no resiste demasiado. Esto es importante porque la cuestión central, creo que tenemos le traje a Martín este gráfico que le gusta tanto. El de los conjuntos. El de los conjuntos. Plazo, monto, condiciones. Monto ya sabemos, 20. Probablemente el primer desembolso esté entre 8 y 12.
a esta altura del partido te diría que después de haber discutido mucho eso, parece no demasiado importante porque el eje central está puesto en las condiciones. Los plazos, bueno, en principio es ese plazo del primer desembolso. El resto no nos preocupa tanto a esta altura del partido. Pero sí las condiciones. ¿Qué levantamos y qué no levantamos? Bien, ¿qué le exige el fondo? ¿Cuál es el acuerdo que en principio se anunciaría el día de mañana? Y acá te agrego un personaje. Está en la placa siguiente, que es el titular del Tesoro. Que aparece, viene, Blesen se llama, viene el lunes. ¿Qué es? Como si fuera el ministro de Economía. Claro, es el Caputo norteamericano. Ah, bien. Bastante averiado venía porque la verdad que le había chocado un poco en todo el tema aranceles. Cuando le preguntaron, se equivocó en los números. Estaba un poquitito errático el muchacho. Ahora dicen que subieron sus acciones porque fue el que le habló a Trump y le dijo, la estamos chocando, pon en pausa 90 días este tema de los aranceles, porque la chocamos y la chocaban, la chocaban en serio. Bueno, aparentemente subieron un poquito sus acciones, viene el lunes. Ahora, ¿cuál es mi lectura de su venida? Ya es un dato, o sea, viene el ministro, el Caputo de Estados Unidos, el ministro de Economía de Estados Unidos, viene a la Argentina a juntarse con Milei en el marco de este acuerdo, no es un dato viene el día... Para algo importante tiene que venir. Bueno, sí, podría haber venido. Pero viene el día que creemos que va a cambiar el régimen cambiario. ¿Cómo? Viene el día que creemos que va a cambiar el régimen cambiario. Por lo que decía antes, no resiste más, así como está. Mañana se anuncia el acuerdo, probablemente se anuncie después de que cierren los mercados. Y el lunes arranca otra cuestión. Y la viene a anunciar este personaje. ¿Por qué creo? A ver, acá no sabemos. Es una definición muy fuerte, es decir, yo ya escuché algunos rumores, creo que habló el segundo de Sturzenegger, se me fue ahora, perdón, el apellido, parece haber hecho una declaración que se le escapó y después, Lucas Liach. Es hincha de Central, llamativamente. Parece haber hecho una declaración, bueno, permítanme defender los valores de nuestros colores. La chocó Liach. Pero digamos, ningún gobierno, ahora se le preguntamos a Carlos, pero ningún gobierno anticipa una modificación del régimen cambiario porque todo se va al demonio. Y menos él. ¿Y por qué hay tanta seguridad de que eso puede ocurrir? Bueno, por eso, porque no resiste. Ahora vamos a los escenarios y ahí te vas a dar cuenta por qué. Perdóname no resiste. Antes de los escenarios. Viene el señor Tesoro. Sí. El Tesoro, que yo recuerde, una vez asistió directamente a un país que fue México con la crisis del tequila en el 95. Sí. No recuerdo de memoria otros casos más. Digo, Clinton, ¿hay alguna, Clinton presidente, tal cual. ¿Hay alguna chance de que pase lo mismo con la Argentina? Bien. Que además de los 20.000 que haya venido, han venido muchas veces. Sí, Vinieron el 24. Sí, tal cual. Eso, la verdad que es secundario. Por eso. Hay dos cosas que son... ¿De guita directa de Estados Unidos? Hay dos cosas que son importantes. Una que yo doy por garantizado. Me da la impresión que este hombre fue el que destrabó el acuerdo de la Argentina con el fondo, influenciado por algunas cosas que pasaban en el mundo que tal vez ayudaron. Bien, con lo cual viene a hacerse cargo de decir soy yo. Claro. ¿Puede traer plata en la valija? Puede ser. Ahora, vamos rápidamente a dos cuestiones que me interesa mencionar. Dale. Cuando hablamos de desarme del cepo, ¿de qué estamos hablando? De estas cuatro cosas que les quiero mostrar. Dólar blend, tengo la obligación de liquidar 20% en el mercado bursátil. Doy por descontado que esto vuela. Atesoramiento, yo no puedo ir a comprar dólares para meter abajo del colchón, no puedo hacerlo. Restricción cruzada, las empresas no pueden operar en el mercado oficial y a la vez en el mercado paralelo. Por ejemplo, pueden comprar dólares para importar y no pueden a la vez darse vuelta y comprar CCL. No pueden hacerlo. Es un tema muy importante. Y giro de dividendos. Te diría que esas cuatro cosas son las que tienen volumen y las que estamos discutiendo qué caray va a pasar en el marco del acuerdo. Sí, estas serían las modificaciones que implicaría el acuerdo. Bien. Ahora sí voy a los escenarios. Dale. Hago esta aclaración para que entendamos. Los escenarios van a trabajar sobre esto. Y yo te planteo tres posibles escenarios que están en la siguiente. Un escenario base que es el de máxima, te diría. Unificación cambiaria. Es decir, todas esas cuatro cosas que vimos, listo, ahora las podés hacer libremente. ¿Cuál es el problema de esto? Con un desembolso de 8.12, lo que decíamos recién, quizás un refuerzo del Tesoro, del Banco Mundial y demás. Ahora, ¿cuál es el tema de este? Es que si yo hago eso, probablemente el dólar oficial, que recién veíamos en 1100, un poquito menos en el mayorista, converja hacia el paralelo, hacia arriba. No, quizás no llegue al salto a 1370, pero se va a aproximar, 1200, 1300, bueno, por ahí. Esto hace caer el argumento principal que sostiene el gobierno,
en su éxito en términos sociales. Recién hablábamos con Abel. Bueno, el salario supuestamente se recuperó. Bueno, cuando pase esto, no se recuperó un carajo. Porque se traslada a precios y efectivamente aparece otra vez la inflación. Lo mismo el dato de la pobreza y demás. Sí, bueno, bien. digamos, el gobierno no quiere eso. Vamos a un segundo escenario. ¿Qué hace? Mantiene todas las restricciones salvo el dólar blend. Por eso yo lo doy por hecho. El dólar blend no existe más. Que en paz descanse para vos el dólar blend. ¿Esto qué permite? Bueno, que tengas una liquidación mayor de dólares en el mercado oficial. Fantástico, me ayuda, perfecto. Ahora, pasan dos cosas que son un problema. Primero, si vos haces eso, sacás dólares del mercado paralelo. Con lo cual, en el mercado del contado con liqui, por ejemplo, es muy probable que te salte la brecha. O sea, puedes intervenir menos y entonces te aumenta un poquito la brecha. No estamos hablando ni siquiera, de intervención, pero en la intervención no directa, sino la del dólar blend, que ni siquiera nos damos cuenta. Me gusta la figura del salto discreto. Bueno, y esto, el segundo tema es que, ¿cómo hago yo para que el que está liquidando exportaciones, el sojero, que tiene los soja ahí y que no está muy convencido de liquidar en este momento, ¿cómo hago si yo le saco el blend, le pago 10% menos? ¿Bien? Porque liquida el 20% al blend. Le cabe a todos los que exportan. Pero pongo el ejemplo del sojero. ¿Cómo hago? Mínimo le tengo que ofrecer lo mismo. Con lo cual, esto medio que va acompañado de un salto del tipo de cambio de entre el 8 y el 10%. Bien. Medio que no hay otra opción. Y el tercer escenario era el que tenía en la cabeza el gobierno originalmente, que yo también medio que doy por descontado, salvo que le den mucho. Descontado quiere decir que no va a pasar. No va a pasar. Okay. Que es que no pase nada. Que sigamos como estamos. El escenario 3. Te doy 10 palos, qué sé yo, y seguimos todo igual. Bueno, el problema es que si seguís vendiendo, recién lo veíamos, con la placa original, si el Banco Central sigue vendiendo, esto medio que no resiste análisis. Vamos a estar contando cuántos días le alcanzan los dólares que le dieron. Bien. 3 escenarios de Hernán Lecher sobre un par de supuestos. Que mañana va a haber un acuerdo, es decir, que se oficialice el acuerdo y que tiene determinado tipo de condiciones. Todo está por verse, pero interesante para empezar a pensar mañana las posibles derivaciones. Muy buenas noches, Carlos Heller, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Específica, como lo conozco a Carlos, hablemos de las posibilidades, porque Carlos habla sobre hechos concretos, pero sí nos ayuda a pensar un poco lo que viene. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veo? Oscura, negra. A ver, en cualquiera de los escenarios que plantea Hernán, los resultados son bastante parecidos. Es decir, van a significar que cambios en los precios relativos, que siempre significan que las cosas aumentan en valor real respecto de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, etcétera, porque eso es lo que quiere decir cambios en los precios relativos, y por lo tanto profundización del actual modelo. No nos olvidemos que el presidente argentino ha convertido en un valor, desde su óptica, el hecho de, lo que él dice, haber realizado el ajuste más grande de la historia universal. Por lo tanto, algo que históricamente sucedía, que uno denunciaba al gobierno que estaba llevando adelante un plan de ajuste, el gobierno estaba ajustando y decía que no, hoy está invertido porque el gobierno lo convierte en un valor. Es decir, no es un problema para el gobierno que le digan que está ajustando, porque ellos dicen con orgullo, el fondo no nos pone condicionalidades porque nosotros hemos hecho más ajuste del que pide el fondo. Recordemos esto como una cuestión fundamental. Insisto en algo que me he cansado de repetir estos días, que no hay soluciones financieras a los problemas económicos, que el problema de la Argentina es de modelo y que acá lo que hay es una puja de dos modelos. Todo esto, si va a ser la variante 1, la variante 2, la variante 3, francamente, a mí no me cambia demasiado los escenarios. Porque vos decís, en cualquier escenario termina el ajuste y empeora la vida de la gente. Así es. Pero vos ves un riesgo de que alguien diga, bueno, al final el acuerdo no era tan malo, es decir, que alguien salga a ponderar un acuerdo y no ver esto de fondo. Pero seguro que van a salir a aplaudir y van a decir que la política de alineamiento con los Estados Unidos tiene como contrapartida esta ayuda. En mi opinión, esto es hacer futurología, yo creo que el secretario del Tesoro no viene a hacer turismo, ni viene a verificar que se cumpla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y a qué viene? Viene a explicitar el apoyo del gobierno de Trump al único gobierno en la región
que él le sigue bancando la posición. Ayer pasó una cosa, el presidente fue a Paraguay y todo el mundo decía, ¿qué fue a hacer? Y qué sé yo, más allá de los aspectos formales que se vieron en la entrevista y demás. Estaba sucediendo simultáneamente una reunión de la CELAC, donde el resto de los países de la región adoptaron resoluciones y una declaración vinculado a las políticas que anuncia los Estados Unidos de crítica. ¿Quiénes son los dos países que se opusieron? Argentina y Paraguay. No estaban sus presidentes. Lula estaba la presidenta de México, estaba el presidente de Colombia, etcétera, pero de Argentina y de Paraguay había representantes que hicieron constar que no había un consenso absoluto porque ellos se oponían. Por lo tanto, Argentina, como dice permanentemente el presidente, asume su rol de aliado incondicional de los Estados Unidos. Perdóname, Carlos, te agrego algo con lo de la CELAC y la reunión de Honduras. Antes estaba en las voces del día. El que plantea la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas, que además habla también contra lo que da Cuba, es Yamandú Orsi, el presidente uruguayo. Así es. No es la Argentina, es Uruguay. Bueno, que Argentina no lo plantea. Claro. Si el presidente el día de Malvinas dijo lo que dijo, evidentemente no plantea el tema de la soberanía. Dijo, nosotros votamos con los pies el día que los malvinenses, dijo él, reconozcan que la Argentina potencia es mejor que ser ingleses, se van a dejar de querer ser ingleses y van a querer ser argentinos. Una barbaridad. Bien, volviendo... Entonces, para vos viene el ministro de Economía de Estados Unidos... A mí no me extrañaría que venga con un paquete adicional, para decir, estamos acá, vamos a respaldar a la Argentina está haciendo lo correcto. Perdóname, yo soy el dueño de la criatura, algo así. Yo soy el dueño de la criatura. Claro, el copyright. Entonces, eso es lo que yo imagino. Ahora, la pregunta es, ¿eso es bueno? No. Eso va a profundizar nuestra dependencia. Nuestro problema no se resuelve por ahí. Nuestro problema se resuelve con otro modelo de economía, otro modelo que privilegie la producción nacional, cuide el empleo. ¿Cómo podemos pensar? Yo veía hoy los productores de Mendoza tirando los tomates. Bueno, ya lo dije el otro día cuando estuve acá, los productores de yerba con su producción, porque están trayendo yerba importada de Paraguay y de Brasil, fideo de donde, Albania. Las cosas eso más... no puede estar bien. No puede estar bien. Bueno, pero hay una confesión. ¿Vos viste, le escuchaste a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos? Sí. Tenemos para compartir eso otra vez, Julia, avísame, porque a mí me da la sensación que eso es muy gráfico. Pero déjame decirte antes de eso. Eso expresa una decisión política del gobierno de Estados Unidos de proteger la producción interna de los Estados Unidos. Y también expresa la decisión de Argentina de apoyar lo que hace Estados Unidos hacia el interior de Estados Unidos. Por eso digo, este acuerdo viene a ratificar eso. Es claro, pero el presidente Milei fue el otro día a un evento en el que habló con 3 banderas de Estados Unidos detrás. Y no es un tema formal, no creo que haya un antecedente en la historia de que un presidente argentino haya hablado en un evento internacional con las banderas de otro país, sin que haya una bandera argentina. Claro. Pues si estaba la bandera del país anfitrión y la bandera argentina, normal. No, 3 banderas de Estados Unidos. Pero además, en su declaración, dijo, estamos tomando todas las medidas para resolver lo que nos está pidiendo el presidente Trump. Es decir, él habla del presidente Trump, ni siquiera dijo el presidente de Estados Unidos. Es decir, como si fuera su presidente. Del presidente Trump. Y quiero decir otra cosa. ¿Sabés cuál era el lema del evento? Hagamos grande a Estados Unidos. Es decir, el presidente de los argentinos fue a hablar en un evento cuyo lema declarado era ¿qué hay que hacer para hacer grande a los Estados Unidos? Entonces, a mí no me parecería por eso nada raro
que los Estados Unidos digan, acá tenemos un socio más teniendo lo que hay, donde probablemente el domingo en Ecuador haya una victoria de otro gobierno de tipo de corte progresista, por lo menos lo que anticipan las encuestas, siempre hay que tomarlo con pinzas, lo que le deja la región prácticamente sin aliado, y la Argentina es un aliado importante, así que no sería una locura que inviertan un poquito en darle sustento, sostenibilidad a este gobierno para que pueda capear esta tormenta y enfrentar el proceso electoral que le dé continuidad, asegurándole que van a llegar al 2027, coincidentemente con la vigencia del mandato de Donald Trump. No, hay algunas cosas, está muy bien lo que dice Carlos, hay algunas cosas que vieron que Milei se comprometió en ese encuentro que vos mencionabas a eliminar todos los cuestionamientos que hacía Estados Unidos. Ya eliminamos la mitad, nos quedan otro que he dado instrucciones para que lo hagan. ¿Sabés de qué se trata? Te pongo 3 ejemplos muy cortitos. Lo del ganado en pie, ¿se acuerdan lo del ganado en pie? Que habilitamos a que se exporte, fue un reclamo de Estados Unidos, en ese marco. Segundo, reclamo de patentes. Vender la vaca, digamos. Vender la vaca. Toda la cuestión patente, es decir, lo que quiere Estados Unidos es que vos le pagues el royalty de la patente y ni se te ocurra desarrollar algún producto vos. Así es. Fin. Es decir, en realidad es bilateral, pero las patentes las tienen ellos, digamos, qué piola. Y la tercera es todo lo que anunció Sturzenegger desde hace rato, pero también hace unos días, como medidas antidumping. A la par de que Trump estaba subiendo los aranceles, acá Sturzenegger sacaba decretos diciendo o condicionando los antidumping, que son medidas para cuando haces trampa. Es un pedido de los Estados Unidos. Estás recorriendo ese camino. Ninguna de esas políticas nos viene bien. Son coincidentes, Hernán. Claro. Todas a favor de Estados Unidos. No, es que no hay forma de que nos ayuden a nosotros. No hay forma. Tendríamos que ganarles en esa relación bilateral. Bueno, pero eso supondría que la Argentina tiene un desarrollo industrial tal que los productos argentinos pueden competir con los productos norteamericanos, porque cuando uno habla de que incluso el objetivo es un tratado de libre comercio con Estados Unidos, hay que pensar qué le podemos vender nosotros a Estados Unidos y qué nos va a vender Estados Unidos a nosotros en un tratado de libre comercio. Es un mano a mano, pero con el grandote de la cuadra. Y con el mazo del otro que conoce las cartas, que las tiene marcadas. Porque si tuviéramos más desarrollo, ellos no hacen el acuerdo. Lógico. En el sector que tengamos no va a haber acuerdo. Y es con lo que pasa con la carne. Es lo que pasa con la carne. Pasa con la carne, con el aluminio, pasa con varios todo lo que sectores, tienen competencia te dicen que no y te ponen aranceles. Lo demás, ¿qué problema tienen? Esta es una vieja discusión ideológica de los tratados de libre comercio que propugnan los que no necesitan protección porque tienen un potencial, un poderío y un desarrollo que con eso solo les alcanza. Entonces dice libre comercio. La Argentina ha tenido épocas en sus orígenes que hasta protegió la producción de trigo, hasta que la Argentina se hizo un gran productor cerealero, porque es así, y eso no tiene nada de raro. Protegió para que se desarrolle. Para que se desarrolle, lógico, porque si no entraba de no sé de dónde y entraba más barato, entonces no había aliciente para que se pueda desarrollar aquí. Ayúdanos a mirar un poco la escena más general. Sí. Mientras esto ocurre, esto que acaban de describir con mucha claridad, y yo insisto, mientras la secretaria de Ganadería o de Agricultura de Estados Unidos dice basta de carne argentina, hay un paro nacional y hay una oposición discutiendo posiciones internas que poco parecen tener que ver con mostrar una alternativa o un eje programático. Sacame alguna conclusión de esa escena. Mira, yo tengo una posición clarísima que me he cansado de repetir, de que en esta etapa siempre, pero hoy como nunca, la unidad del campo popular, la construcción de una alianza amplia que parta de estos valores esenciales que nos estamos planteando es fundamental en esta etapa. A mí me alegró leer hoy, creo, una declaración de Kicillof que dice el enemigo... el único enemigo que tenemos son las políticas de Milei. Lo dijo en el cierre del Congreso Nacional de la UAM, justamente. Ajá, bueno, yo lo vi en la tele. Es decir, nosotros tenemos que encontrar la manera, acá no se trata del amor, aunque sea por el espanto. Nosotros tenemos que encontrar la manera de que enfrentemos esto en un marco de unidad.
tenemos que encontrar la manera de ponernos de acuerdo y ese acuerdo tiene que ser todo lo amplio que nos permita realmente ponerle un freno a este proceso, porque vos fijate que ellos están apostando todo a las elecciones de octubre para consolidar una mayoría parlamentaria que ponga fin a las posibilidades de que siga pasando esto que ha pasado en la última semana, que para ellos es gravísimo. El Senado que le rechaza los pliegos, la Cámara de Diputados que le forma la comisión investigadora, pero no solo le forma la comisión investigadora, aprueba el tema de exigir que las comisiones se expidan sobre temas que vienen demorando intencionalmente, especialmente la Comisión de Presupuestos. Bueno, está el bono jubilado, el tema de la discapacidad, el tema de pedir un informe de la obra pública en todas las provincias, estado por estado, a ver qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Es decir, un temario que para el gobierno es incomodísimo y que se logró, se aprobaron todas las cosas que estaban en el temario. No se perdió una sola votación, es decir, que se construyó una mayoría que sigo diciendo que es circunstancial y alrededor de puntos concretos, y no es para que digo, uy, que ya está, no, para nada, porque la semana que viene puede haber temas en los que vuelva a haber desacuerdos, pero sin embargo creo que es un paso importantísimo. Venimos de un largo proceso en que no podíamos lograr quórum. Por eso se festeja el quórum, que es el primer éxito de que se festeja. Quiero decir que hubo más de 130, porque en realidad lo que siempre pasa, cuando se llega a los 129, el presidente dice hay quórum que habilita la sesión. Pero en ese momento se estaba sentando, no sé cuántos eran, pero había un número más holgado, que luego se expresó de manera diversa, porque vos fijate que las votaciones no fueron todas iguales. Hubo votaciones que hubo 160 votos. Pero sí había acuerdo con que eso se tenía que tratar y que la sesión... Así es. A ver, Carlos, en general hemos sido muy críticos de los tiempos de la CGT, no otras centrales, pero cuando la CGT tiene la convicción de parar, para, y cuando moviliza, evidentemente moviliza, y se ha discutido mucho lo de los tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, uno de los planteos que hace los sindicatos, dicen, bueno, nosotros podemos movilizar, pero si la política no se convierte en un punto de acumulación, no nos pidan a nosotros magia. Entonces, vamos a la escena de hoy. Vos tenés un paro, en los términos que nos contó Furlan, exitoso. Ahora, del otro lado, no termina de aparecer ese programa que acumule y que muestre una alternativa. Es que todo va de la mano, porque también la criticaban a la CGT porque demoró el paro, y yo lo escuché a Forlán y coincido totalmente con la explicación que él dio. Como siempre, hay matices, y que se haya llegado a una conclusión en este momento en la CGT de que había que avanzar con un paro general que en realidad era de 36 horas porque había una movilización, que no hay que dejar de decir que la movilización de ayer fue muy grande, digamos la más grande de los miércoles que yo recuerde, y que no hubo incidentes, porque cuando no se reprime y cuando no se provoca, los manifestantes lo hacen de manera ordenada y pacífica. Es decir, que no hace falta ese protocolo que es represivo y coercitivo. Por lo tanto, yo creo que los procesos políticos, y la CGT es un organismo político, porque la gente, esto fue un paro político. Claro que fue un paro político. Todos los paros son políticos y todas las medidas que ellos plantean son políticas. Bueno, lo que pasa que haya que discutir esto es parte de una batalla cultural ganada por el gobierno. El tema es que hay políticas buenas y políticas malas. El problema no es decir que el paro es político, el problema es decir que el paro es político porque está planteando un repudio a las políticas de ajuste que lleva este gobierno. ¿Qué quiere? ¿Que sea un paro neutro? ¿Cómo puede ser un paro neutro? ¿Vamos a parar porque queremos protestar, porque estamos enojados, porque nos gusta parar de vez en cuando? Es ridículo. A ver, Carlos. Y con la política pasa exactamente lo mismo. Insisto, no es casual que en este momento, en el mismo momento en que en la CGT madura la condición para un paro, en el Parlamento madura la condición para que en una semana se tomen las decisiones que se tomaron. Estamos en un momento de ebullición
porque los procesos electorales tienen las complejidades que todos sabemos que tienen y no nos podemos hacer los distraídos, porque en el medio está la discusión de la conformación de las listas, etcétera, etcétera, y esto siempre es conflictivo, siempre es conflictivo. Pero por eso yo insisto que los acuerdos tienen que ser esencialmente programáticos, y en las cuestiones programáticas yo no veo diferencias al interior de nuestro espacio. La verdad que no la veo. Si yo miro, para tomar lo que dice Cristina o lo que dice Kicillof, no veo que haya diferencias programáticas, que uno esté planteando que hay que ir por acá y otro dice que hay que... Están diciendo lo mismo. A ver, entonces, Carlos, yo confío en que finalmente lo programático, los intereses superiores de la patria son los que van a terminar ordenando nuestro espacio para que podamos ir a donde tenemos que ir, a una confrontación de proyectos de modelos. Última. Voy a unir las dos cosas que charlamos hoy. La calle y lo electoral con lo que contaba Hernán de los escenarios del fondo. En los términos del gobierno, te lo digo. Yo sé que vos no vas a ponerte... Le hemos discutido muy bien. En los términos del gobierno, ¿le puede salir bien? Es decir, ¿puede traerle estabilidad momentánea hasta que... y seguir mostrando... ¿Sí? Sí. Nunca me lo habías contestado. O sea, ¿le puede salir bien? No. Son dos cosas distintas. Me cambiaste la pregunta sobre la marcha. Vos me dijiste si puede traerle estabilidad momentánea. Y te dije sí, después le puede salir bien. Defíname qué quiere decir salir bien. Llegar a las elecciones y poder... Y puede ser, porque hay un factor que está implícito en lo que explicó Hernán, que tiene que ver con que si hay cierta estabilidad, ellos hacen una devaluación, entra guita y hay un stock de reserva que le permite confiar a los mercados que no va a pasar nada, entonces los exportadores van a liquidar, los importadores van a dejar de sobreestoquearse porque no tienen necesidad y porque además ya si se devaluó, la ventaja de comprar rápido porque va a haber una devaluación desaparece, y entonces otra vez puede haber superávit de balanza comercial que ha desaparecido, una cosa de la que nadie habla. No fumamos los 16.000 millones de superávit de balanza comercial que hubo el año pasado, producto de que el año pasado hubo cosecha y el año anterior no había habido, y producto de la producción del gasoducto, que es obra pública hecha por el gobierno anterior, cuyos resultados usufructó este gobierno. No sé si está clara la respuesta. Entonces, le puede salir en sus términos. Me dijiste, no le va a salir bien a la larga. ¿A qué te referías con eso? Y cerramos. En que a la larga, indefectiblemente, esto va contra los intereses de la ciudadanía, esto va contra los intereses de los sectores productivos, esto va indefectiblemente a consolidar un modelo de economía dependiente, de economía que desarrolle un par de sectores, la minería, la energía y, si querés, el campo, para decirlo de una manera genérica. Y ojo, el campo me refiero a las producciones primarias, ya no me refiero a las economías regionales y a todo lo demás que están entrando ya en crisis, como vemos con la yerba mate, el vino, el tomate, etcétera, etcétera. Entonces a eso me refiero cuando digo lo que estoy diciendo. Fuera de programa, ¿lo escuchaste a Marra decir que si Boca no ganaba la Libertadores en estos años iba a ser presidente de Boca? No. Haceme preguntas serias. Gracias, Carlos, por haber venido. Nos vamos a la tanda. Bueno, al regresar, para que me termine de reír, al regresar vamos a hablar con Atilio Borón. Nos visita Atilio para hacer un balance de esto, de una caja de Pandora que el presidente de los Estados Unidos abre y cierra permanentemente. Haremos un recorrido con Martín Granovsky de estas decisiones y Atilio Borón lo va a encuadrar dentro de lo que está pasando, las disputas en el mundo. Y atención con una reunión de Cristina Fernández de Kirchner con intendentes muy cercanos a ella y una definición que tiene que ver con lo que Carlos recién planteaba en términos de unidad. Nos lo va a cantar Martín Granovsky también. Tanda y estamos con todo eso. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38
6864. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías.
Muy bien, seguimos en QR hasta las 12 de la noche. ¿Decía hasta las 10? Ojalá. Hasta las 12 de la noche, sobre todo por Martín. Pobre cada vez que juega a Racing siempre está en QR. Pero mal no te fue igual el año pasado. El año pasado no, además fuimos liquidando a Brasil, tac, 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 tac. Así. QR trae es nuestra suerte. especialidad, pero hoy no jugamos contra un brasileño. Bueno, quiero darle la bienvenida y decirle en vivo lo que recién le decíamos fuera del aire. La bienvenida a Atilio Borón y que lo queremos mucho. Atilio, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, muy amable. Gracias por estar acá. No, por favor. Bueno, Atilio va a tratar de explicar, como hace siempre, a tratar de explicarnos de la manera más sencilla posible, pero sin perder profundidad, qué es lo que está pasando a partir de esta portada. Tiene que ver con Donald Trump abriendo y cerrando una caja de Pandora. Gran laburo de Mache. Explica bastante bien el tema. Yo creo que hay una pregunta que vamos a hacerle a Atilio. Va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer después de que Martín nos explique el recorrido de estos días. Si Trump tiene un plan o es intuición prepotente o algo por el estilo. Este tire y afloje en las decisiones de los aranceles. A ver, Martín, ¿qué nos trajiste? ¿Qué recorrido nos trajiste? Yo lo que hice fue escribir 10 puntos, podrían ser 100 puntos, pero 10 puntos para hilar qué está pasando y qué tiene que ver con la Argentina. Y justamente arranco por la Argentina. Sí. Porque Claver Carone, que es el enviado especial, es el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, es un cargo dentro del Departamento de Estado, dijo, recordemos hace una semana, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería terminar con la relación financiera argentina con China. Bien. A continuación, noticia de hoy, China anuncia la renovación del swap. Exactamente. Bien. Interpretación rápida, después le preguntamos a Atilio. Es lo que los diplomáticos llaman paciencia estratégica. Es decir, el grande que tiene intereses a largo plazo dice, a ver, ¿qué es lo que me conviene? Estoy en guerra con Estados Unidos, en guerra comercial, ¿qué es lo que me conviene? Rompo con la Argentina porque la Argentina es el gobierno más pro-trampista y pro-norteamericano del mundo, o apuesto a intereses a largo plazo. Bien. Lo segundo. Punto 3. Por eso China renueva el swap. Trump no por la Argentina, sino por China. Trump anuncia aranceles altos para todos y todas. Bien, eso es lo que hizo el otro día. Ojo, no hablo solo de los aranceles del 10% que quedaron, porque eso no se eliminó. Los del 10% quedaron, inclusive para la Argentina. Sino el 34% para Vietnam, no me acuerdo, el 46% creo que era para la India, tal vez le esté chingando los números, pero digamos, estoy hablando de los que no son el 10%. Bien. Eso pasó. A ver, retomo el 3, quedémonos en esta placa, pero retomo el 3. Bien. Trump anuncia aranceles para todos y todas, 4, Wall Street se derrumba. Exactamente, casi inmediatamente, ¿eh? Sí. Menos de una semana después. A continuación. Menos de una semana después, y además Hernán trajo los números los otros días, hubo un día, yo recuerdo, en que el derrumbe fue casi un 5% en un día, que para Estados Unidos es una locura, lo explicó el señor. Fue más, un día fue más. Y eso después fue hoy. Claro, exactamente. A continuación, punto 5, Trump avisa que renegociará aranceles con todos y todas menos con China. Sí. Explica que lo hizo porque todo... Bueno. No, es textual, todos me besaron el culo, si no querés leerlo yo lo leo, pero es así. Kiss my ass. Exactamente, lo dijo en inglés, pero hay que traducirlo. 6. Es así, entonces yo soy Gardel, fíjense lo que hice, los amenacé y vinieron todos al pie, eso es lo que está diciendo. 6, Martín. 6. Con China, sí, dale. Digo, todos, siempre es menos China. Con China la cifra sube cada vez más, la cifra de aranceles de los Estados Unidos para productos importados desde China a los Estados Unidos. Y está en 125%. 125%. Movimiento siguiente. Le podríamos preguntar a Hernán en economía y a Atilio en política internacional como dos expertos, porque además China sube sus aranceles con Estados Unidos al 84%. Sí. Yo lo que voy a decir tal vez sea una burrada, pero es una impresión. Dígala, nos encanta. Cuando ya estás hablando de aranceles de 125%, 84%, es casi abstracto. Es casi abstracto. 125 ya es lo mismo que 200, 200 es lo mismo que 300. Ya no estás entre el 10, el 15, el 20. Ya se trata de otra cosa, no del número. Ya se trata de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Sí. Estamos hablando de guerra y los chinos lo toman en ese sentido. Por eso el 7 era que China sube sus aranceles con Estados Unidos, y como los chinos lo toman como es razonable que lo tomen, no estoy diciendo que tienen razón, digo que es razonable que lo tomen en la lectura. China pide, estas son declaraciones de hoy, negociaciones en pie de igualdad, esto es de hoy a la tarde. ¿Este es el 8? ¿El 8? Negociaciones en pie de igualdad, dice, con Estados Unidos, y propone un acuerdo a mitad de camino.
Ahí me equivoqué. Sí, ¿Es un acuerdo? No, pero un acuerdo. Está mal separado y el original es mío. O luchar hasta el final. O lucharemos hasta el final. Y lo dice, eso es palabra oficial del gobierno chino. Esto está encomillado porque así lo dicen. A ver, una cosa es que Trump diga vamos a luchar hasta el final, otra cosa es que los chinos digan, ¿no? Por eso, o sea, cuando hablamos de guerra comercial, a ver, es comercial, es geopolítica, es estratégica, no es militar. Vaya a saber qué pasa en ese sentido en algún momento. Está anotando Atilio Borón, estoy muy intrigado sobre todo lo que está anotando, ya terminamos los puntos. ¿Qué más? 9. No. Los aranceles generales, bueno, está bien, lo que dije antes, los aranceles generales del 10% para todos y todas, aparte de China, siguen rigiendo. Lo que Trump suspendió son los extras, el bonus track para cada uno. Bien. ¿No es cierto? Que iban, ya lo dijimos esto. Y el 10, me puse a revisar hoy. Ayer, mientras miraba QR, hablaba Bernie Sanders en la CNN. ¿Quién es Bernie Sanders? Bernie Sanders es senador por Vermont, es un independiente que peleó la candidatura al Partido Demócrata. En Estados Unidos dicen es la izquierda norteamericana y efectivamente, pongámoslo así, pero es la izquierda con representación, es un senador, digo, no llegás desde la izquierda dura de los Estados Unidos, Atilio conoce muy bien eso, no llegás al Senado. Es el que decía, el Partido Demócrata quedó bien con Wall Street y perdió a los sindicatos, digo, eso es el que decía en la campaña eso. Bien, Bernie Sanders cambia el ángulo de análisis de lo que está pasando y dicen, ok, discutamos sobre aranceles, discutamos sobre comercio, discutamos de lo que quieran. Pero el problema de los Estados Unidos es el perjuicio a los trabajadores, no sé si les suena, dice, y ojo les dice, porque había gente preguntando en el programa de Alison Cooper, gente preguntando a parlamentarios y estaba él. Yo lo vi hoy y me puse a verlo. Dice, ojo, dice, primero despiden estatales y esto quiere decir que se puede despedir a cualquiera. Con lo cual vienen ustedes, dice, los que no son estatales, les decía ustedes a los que estaban allí, vienen los privados. Eso dice, decía, eso decía Bernie Sanders. Milei. Bernie Sanders. Dice, porque el problema, exactamente, lo que Trump va a hacer, dice, flexibiliza y despide a los estatales y eso quiere decir que se puede despedir a cualquiera. Yo me acuerdo, perdón el paréntesis, pero es muy importante lo que marca Martín para aprender, no sé si la lección que fue dada tantas veces. Lo recuerdo a Aguiar, el secretario general de ATE, que cuando llegaban los despidos masivos, la primera oleada de despidos masivos en el Estado, trataba de generar conciencia y decía, cuidado, no creen que es un problema de los trabajadores estatales. Esta es la línea de largada, o eventualmente están midiendo de qué manera después esto va a poder trasladarse a los privados. Bueno, ya hablamos con Atilio, muy buenos estos 10 puntos, Martín me parece que nos ponen muy bien en escena. Vamos a escuchar al portavoz de Relaciones Exteriores chino, Lian Jian, sobre cómo se toman las cosas en China. No es una bravuconada de un presidente occidental del tipo Milei, del tipo Trump o del tipo Bukele. Estamos hablando de otra cosa cuando los chinos dicen estas cosas. Presten atención. 严重侵犯各国的正当权益，严重违反世界贸易组织的规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定。这是公然冒天下之大不韪，与整个世界作对，采取必要的反制措施，反对美国的霸凌行径，既是为了维护自身的主权、安全、发展利益，也是为了维护国际公平正义，维护多边贸易体制，维护国际社会的共同利益。得道多助，失道寡助。美国的倒行逆施，不得人心，终将以失败告终。我要再次强调，关税战、贸易战没有赢家。 Parece que no es chiste. ¿Qué significa, Atilio, que el portavoz chino en tono y en contenido haga este planteo? Bueno, que se han tomado muy en serio esta agresión de Trump, ¿no? Ellos ya habían tenido, en el primer mandato de Trump hubo, ¿no es cierto, Martín? Claro. Hernán, hubo una ofensiva, pero fue mucho más moderada que esta. Y ahora, bueno, Trump se lanzó con todo. La discusión, hay un plan acá, digo, hay una intención, no hay un plan. Tienen ganas de coartar las posibilidades de China, ¿no es cierto? Y además agitan el fantasma de que China quiere convertirse
es el nuevo hegemón mundial, lo cual es una tontería gigantesca. Después, si quieren, hablamos de eso, ¿verdad? Pero para vos entonces no hay un plan, para vos es una prepotencia en el modo de hacer político, pero no está claro el camino. Mirá, si hubiera un plan, las cosas habrían salido de otra manera. Que hubieran perdido en Wall Street el otro día 11 billones de dólares, o sea, 11 millones de dólares, que afectaron a los fondos de pensión, de los profesores, de los maestros, etcétera, y de repente, bueno, hoy recuperaron, pero creo que Hernán decía, recuperaron una parte, no recuperaron los 11 billones que perdieron. Entonces, la impresión, además, si vos lees Thomas Friedman, ¿verdad?, el editorialista de New York Times, dice algo increíble, dice, bueno, si usted contrata payasos, lo que debe esperar es un circo. Y nosotros, ¿eso por Trump? Por Trump. Y lo que hemos contratado es a un grupo de payasos. Piensen en lo que Trump y su principal imbécil, Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio, el imbécil de Scott Bessent, que es el que viene acá el lunes, y Peter Navarro, el principal asesor comercial, nos han repetido durante las últimas semanas. Trump no cederá nada en materia de aranceles. Permitime aclarar algo, porque lo leo a Thomas Friedman y además lo conozco. Thomas Friedman nunca usa adjetivos. Nunca. Claro. No es un editorialista que suele adjetivar de esa manera. Bueno, esto le agrega otro volumen. Yo creo que es la primera vez que leo insulto de Friedman. Sí, pero es impresionante. ¿Vos, Hernán, no estás tan de acuerdo con que no hay un plan? No, comparto que no hay un plan, lo decía hace un par de días atrás aquí. Sí creo que hay un objetivo, claro. Sí. O sea, Trump sí sabe dónde quiere ir, porque sabe cuál es el problema que tiene. Tiene un problema de déficit comercial que le implica una demanda de financiamiento constante y eso le significa una pérdida de competitividad a los Estados Unidos porque le mantiene la tasa alta. En fin, entonces sabe que quiere ir ahí. La discusión de los aranceles, yo no estoy de acuerdo con que en realidad los aranceles son casi una anécdota. Lo que decía Martín. ¿Pero por qué son una anécdota? Porque Estados Unidos, Europa, por ejemplo, no le aplica aranceles, no tiene nada por ofrecer en esa negociación. Claro. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, el problema es el déficit. Es decir, ofreceme otras cosas, sacame las medidas para arancelarias y equipará la balanza. Japón, si se quiere, fue el que mejor interpretó esta cuestión. Europa no, el resto no. Sí. Con China es una situación distinta porque la discusión es distinta. Pero el problema básicamente es del déficit. Y eso es lo que quiere. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos, ¿dónde quiere ir? ¿Qué quiere hacer? ¿Camisetas ahora en Estados Unidos? No, en realidad lo que quiere es reducir el déficit por esta cuestión. Y con un tema no menor. Estados Unidos se dio cuenta con el COVID que hay un montón de cosas que por su propia seguridad nacional no las hacía. Bien, y esto es un problema de seguridad nacional. Ahora, quiero decir con toda claridad, ¿por qué metió el pie en el freno en estos días? No tuvo nada que ver con China. Fue porque se le iba al demonio. Se le iba al demonio todo. ¿Se acuerdan del Silicon Valley? ¿Qué es que se le iba al demonio todo? ¿Se acuerdan del Silicon Valley Bank? Bueno, el quilombo que tuvo ese banco fue que los bancos, ¿qué tienen en su activo? Tienen bonos, por ejemplo. Cuando cayeron mucho los bonos, los tipos necesitaban liquidez, fueron a la ventana de descuento del propio tesoro, perdón, de la Fed, y cuando la gente vio eso dijo, dame la plata. La caída de los bonos era tan importante que estabas en ese borde. Estaban yendo a buscar liquidez con bonos que se te habían caído de valor. Entonces vos lo vendías en el mercado, hacías que cayeran aún más, y digamos, el patrimonio de los propios bancos se te estaba volviendo muy complicado. A ver si entiendo, vos decís, lo de los aranceles es anecdótico, es el elemento o la herramienta de presión que tenía para negociar otro tipo de relaciones con otros países y se le empezó a ir un poco la mano y por eso vuelve. Porque se le cayeron los bonos y le bajó, le empezó a bajar la popularidad también. Que otra cosa. Bueno, además, pero ahí vino el secretario del Tesoro y le dijo, che, la vamos a estrolar. Claro. Y la iban a estrolar. ¿Coincidís a ti Sí, con esto? absolutamente. Lo que pasa es que, a ver, el problema se complejiza además porque, primero, hay dos grandes tenedores de los bonos, uno de los cuales es China.
Y el otro es Japón. Claro. ¿No es cierto? Japón... ¿Qué quiere decir eso? Explícamelo porque no lo entiendo. Bueno, ahí Hernán lo explica mejor que yo porque es economista, pero digo, China si y vos Japón tenés tienen... ¿Qué bonos tienen? Bonos del Tesoro norteamericano, que Sí. si ellos lo largan al mercado, se devalúan esos bonos, ¿verdad? Claro. Y obligan a que el Fed aumente la tasa de interés. China no jugó esa carta. Todavía no la jugó. ¿Qué carta podría La jugar China? Se pone a vender los bonos. Vender los bonos de esos Estados Unidos. Sí, claro. Ha ido vendiendo de a poco, porque ellos tenían más de lo que tienen ahora. Claro, eran el número 1 y pasó Era el Japón número a ser uno. ¿verdad? Primer problema. Sí. Segundo problema, Estados Unidos se desindustrializó. O sea, el tema de que qué hace este tipo ahora, ¿verdad? Cuando vos tenés que, por ejemplo, Estados Unidos desde el inicio de esta fase de globalización perdió 90.000 empresas industriales. Primera cuestión. Segundo, hoy el sector industrial representa apenas el 10% del Producto Bruto de los Estados Unidos. O sea, ellos hicieron una apuesta a la timba financiera, ¿verdad? Vamos a Y financiarizar... acá hay una cosa que yo junto, yo creo que sí hay un plan, pero no es de Trump, en todo caso hay intención y hay plan, pero lo hilo con lo que vos estás diciendo. Lo que digo es, cito, Andrés Ferrari, profesor argentino, economista en la Universidad de Río Grande do Sul, Porto Alegre. ¿Sí? Idea de él. Yo la cito porque me parece muy interesante el planteo. Lo que dice es, Estados Unidos en la década del 70, imagino que con China podía hacer lo mismo que con los tigres asiáticos, con Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero sobre todo ¿Qué con... es qué? ¿Qué es? Un lugar con mano de obra barata, y entonces por eso las industrias podían ir como fueron a otros países, iban las industrias norteamericanas, mano de obra barata. Ahí la anécdota de Heller. Y no se iban a industrializar. La anécdota de Heller de la planta de Nike en Portland, no me acuerdo dónde era. Y no se iban a industrializar. Y las zapatillas donde se hacen. Y no se iban ¿cuál era la apuesta? Que iban a ser lugares de mano de obra barata que no se iban a industrializar ni iban a tener un mercado interno sólido. El tema es que China cambia de planes en un momento. Deng Xiaoping, 1976, cambia de planes y hace Estado más industrialización, más un montón de otras medidas, podríamos hablar horas de esto. Pero China sí tiene plan de industrialización. Y entonces el plan de Estados Unidos, que era ese, empieza a fracasar en ese momento. Y termina de fracasar ahora, en realidad. Que es cuando Trump dice, bueno, a ver, volvamos para atrás. Ahora, esto empieza a principios de los años 70. Se profundiza con Reagan. ¿Qué lleva? China creo que lleva un poco 20 planes. 20 planes. 20 planes quinquenales. Claro, exacto. Que estaba planificado. Es planificación, claro. Algunas cuestiones, dice, China está creciendo menos de lo que esperaba y demás. Está planificado. Claro, que crezca menos. Sí, porque en realidad es la etapa para los chinos de promover la inversión, no tanto el consumo, en esta etapa, con lo cual daban por descontado que eso les iba a reducir la tasa de crecimiento. Claro. Quiero decirles que estoy entendiendo mucho con ustedes tres esta noche lo que estamos viviendo en términos globales. Déjame que agregue una cosa. ¿En el secundario se da esto? Porque ¿Perdón? En el secundario se debería estudiar esto, ¿no? Para ser ciudadanos que entendemos. Pero estamos muy atrás. Pero para que vea un poco lo que decía Martín, ellos pensaban de que Malasia, los tigres asiáticos iban a seguir siendo países agrarios de campesinos subdesarrollados, como el estúpido de J.D. Vance, el vicepresidente, acaba de decirle a los chinos. ¿O sea, que le dijo eso? ¿Desde cuándo nosotros tenemos que pagarle a los campesinos esto para que produzcan bienes que podemos hacer nosotros? No, no lo podés hacer vos, porque el desplome industrial es tremendo, no tienen mano de obra. Escúchame, en el año 1950, el 30% de la fuerza de trabajo de Estados Unidos estaba en el sector industrial. ¿Sabés cuánto es ahora? ¿Cuánto? En el 2020, 8%. Del 30 al 8. Del 30 al 8. Entonces, eso explica muchas cosas. Y además la otra cosa, vos querés decir, bueno, le corto los vínculos con estos países del sudeste asiático. ¿Sabés cuántos países intervienen en la construcción de un iPhone? 40. Hay un informe de un economista americano ¿En un teléfono 40 países? 40 países, partes de 40 países. Por lo tanto, por eso digo, yo no digo que no hubo un plan. Yo creo que había un objetivo, pero un plan, yo tengo una visión más bien, a ver, permítanme, una visión soviética de un plan. Y lo dijo. Es el programa anterior, Atilio. Tienes razón. Sabés que hay una cosa que le jugó tal vez mal a Trump, que está asociado, él hace su fortuna, bueno, como y se gana como
digamos, la idea de ser un muy buen negociador. Y que hizo su fortuna siendo un buen negociador. Entonces digo que desarrollador inmobiliario de Nueva York. Claro, que los apretaba el uno, el otro, qué sé yo. Hay una película que yo vi recientemente, que creo que está en Netflix, que está bueno, resume un poco su historia. Creo que la hicieron los demócratas para... Pero no importa, secundario. Pero cuenta la historia de esa parte del Trump. Y vos decís, claro, el tipo es un buen negociador. Claro. Y me parece que se recuesta sobre eso. En lugar de pensar un plan, dijo, yo con la negociación les gano a todos, mirá cómo pateo el tablero. Y me parece que sí tiene claro el objetivo, no tanto las etapas. Bien. Exactamente. ¿Y cómo llegás? A ver, Atilio, voy a algo que es tu especialidad y tiene que ver con nuestra región, con América Latina, porque en este contexto ocurren cosas. Sí. A ver si lo podemos, ¿qué impacto tiene para nuestra región y qué movimientos estás viendo? Viene el próximo lunes el secretario del Tesoro a la Argentina. Carlos decía, viene a reforzar que Argentina sea de los pocos aliados que tiene en la región. ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, yo creo que se dijo, frente a esto, ¿no? Lo dijeron ustedes justamente hace un momento, ¿verdad? Viene a tratar de reforzarlo. Yo no sé qué es lo que le va a dar a Argentina a cambio, ¿verdad? Porque esta gente, evidentemente el Fondo Monetario Internacional, demostrando además que es una organización casi criminal, porque la verdad, volver a darle dinero a un país que no tiene ninguna capacidad de repago, no de lo que le van a dar, de lo que le dieron ya en el 2018, ¿verdad? La deuda es un crimen para vos. Bueno, sobre todo si lo usás para fugar el dinero, no industrializar el país, no hacer inversiones. Yo no estoy en contra en principio por la deuda. Si vos decís, tomo deuda, pero hago una inversión, caminos, carretera, hospital, etcétera, eso está bien. Pero acá la deuda, y además ustedes lo han venido diciendo en este programa muchas veces, para fugar guita, en la verdad. El que viene acá, señor... El secretario del Tesoro. Claro, Bessent, ¿no es cierto? Bessent es un fulano que hizo toda su carrera en fondos buitres. O sea, es el hermano perfecto para el Toto Caputo, ¿no es cierto? No es un tipo que estuvo en el Chase Manhattan o en el Bank of America, no. Él estuvo con Soros en un hedge fund, o sea, un fondo buitre que hacía siempre inversiones de riesgo. A ver, este es el señor. Pero recupero un poco la esencia de la pregunta, pero Sí. lo voy a formular de otra manera. ¿Cuál es cuando Estados Unidos se pone bravo respecto del resto de América? Sí. ¿Cuál ha sido históricamente la mejor respuesta de nuestra región y cómo estamos ahora respecto de eso? Bueno, ahora estamos muy debilitados, ¿verdad? Porque ha habido una especie de reflujo de los gobiernos progresistas. No es la misma que la primera década de este siglo, cuando se rechazó el ALCA, ¿verdad? Argentina aparece, digamos, como el país que mejor interpreta los deseos de los Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos, pero para que ese señor venga acá, no viene tan solo para certificar de que va a llegar una cierta cantidad de dinero, viene por algo más. Viene para, de alguna manera, decir, bueno, escúchame, queremos tener el control absoluto de la producción mineral. Viene a cerrar el trato. Viene, claro, pero queremos el petróleo, queremos el agua del acuífero guaraní y, sobre todo, hay tres palabras que va a venir a decir. Keep China out. Mantengan a China lejos. El problema es que hay con todo eso, por eso digo que no es un plan, que son intenciones. El problema es que aún con un gobierno reaccionario y de inútiles como el que tenemos acá en la Argentina, ¿verdad? No puede desechar a quien es nuestro segundo socio comercial, porque ¿quién te va a comprar, verdad? Si China no te compra la soja y algún otro producto, ¿verdad? A ver, te digo, es un reflujo de los gobiernos progresistas de otro tiempo, pero hoy en Uruguay está Orsi, en Brasil está Lula. Sí. Está Boric en Chile con las salvedades que quieras hacer. Sí. Está, bueno, Maduro Venezuela, Bolivia hay una discusión interna, pero está en otra situación. Y está Petro en Colombia, Sheinbaum en México y probablemente en Ecuador puede haber una victoria del correísmo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Porque hay ese segundo ciclo, como le llamamos, de estos gobiernos progresistas, son ciclos que vienen en un contexto geopolítico internacional mucho más complicado, mucho más debilitado y además el proceso de integración. Por ejemplo, la UNASUR se ha prácticamente destrozado y en donde el propio Mercosur
está visto bajo fuego porque Milei dice que es absolutamente contrario a la libertad económica, todo eso. Entonces, hoy en día, digamos, la fuerza que pueden tener los gobiernos progresistas es menos que la tiene. Además, desaparecieron 3 grandes líderes. No está Chávez, no está Néstor, ni está Fidel. No es un dato menor, ¿verdad? Y yo no creo que los grandes hombres hacen a la historia, pero tampoco caigo en la cosa sencillota de decir que son las masas las que hacen la historia. Las masas lo hacen, pero tenés que tener ahí un líder que de alguna manera canalice ese impulso. Es feo el juego porque nunca es una cosa individual, pero si tuvieras que decir, este es el líder o la líder de este momento de la región, ¿quién es? No te sabría decir, pero si me apretás mucho con la pregunta... Te aprieto mucho con la pregunta. Claudia Sheinbaum. ¿Por qué tenés que estar al lado de Estados Unidos para hacer las cosas que ella está haciendo y las que ha venido diciendo últimamente? Más que Gustavo Petro, no porque Petro no sea un tipo que tenga esas agallas, pero tiene una situación mucho más debilitada. Claudia tiene control mayoritario de los 33 estados mexicanos. Sí. Gobierna creo que 29 o 30, pues hicieron una reforma constitucional, hicieron una reforma judicial. Uno podría decir, ¿y Lula? Lula, pobre, está siendo aplastado por una coalición en donde la derecha cada vez se radicaliza más y cada vez es más contraria a las políticas, ¿verdad?, que Lula quisiera hacer, y el Congreso se las para sistemáticamente. Por eso digo Claudia. Atilio, gracias por estar acá. Por favor. Otra vez, te queremos mucho. Muchas gracias. Yo te diría que todo nuestro cuerpo es tu cuerpo, para que te apalanques cuando necesites. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De Atilio Borón, con nosotros. Se va a convertir en pasajero frecuente, lo tendremos muchas veces aquí. Gracias. Y de verdad les digo a los tres que aprendí un montón, creo que entendí mucho mejor y cada cosa que vaya ocurriendo la voy a poner en el tablero que nos acaban de dibujar para comprender lo que viene. Bueno, antes de irnos a la tanda, y como siempre, cada jueves vamos a repasar la oferta del Centro Cultural de la Cooperación para estos días que vienen. Compartimos una agenda para los próximos días, es el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes 1543, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este domingo, como todos los domingos, a las 4 de la tarde se presenta Marilina y el Mar, un espectáculo de títeres para las infancias. Hay un gran arte allí de títeres en el Centro Cultural de la Cooperación. Gran abrazo a la familia Villafañe, por supuesto. Mañana viernes, al igual que todos los viernes, 8:30 de la noche, continúa Yo Fedra, protagonizada por la gran Ingrid Pelicori, a quien le mandamos un gran abrazo. Allí está, por supuesto, viernes 20:30. Domingo, 7 de la tarde, no se pierdan, por favor, Rojos Globos Rojos, de Eduardo Tato Pavlovsky, con la actuación de Raúl Rizzo. Podemos invitarlo a Raúl un día de estos para que venga a charlar de cómo está viendo las cosas, muy comprometido con lo que nos pasa. Y en el espacio Leónidas Barleta, que es la otra sala del Centro Cultural de la Cooperación, que está a pasitos del Obelisco, en Diagonal Norte 942, se puede ver Muñeca o El Naufragio, de Irene Almus. Atención con los horarios, porque los domingos 13 y 27 de abril se presenta a las 7 de la tarde, pero el domingo 20 a las 17 horas. Para más información pueden visitar la agenda completa en la página de internet del Centro Cultural de la Cooperación, www.centroculturalcoop, o seguirlo a través de sus redes. Pausa, volvemos y hablamos con Martín Granowski y con Hernán Lecher de novedades en las discusiones en la provincia de Buenos Aires. Creo que muy importantes, especialmente una reunión de Cristina Fernández de Kirchner con intendentes muy cercanos a ella. Dale. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Julián Romero, jugador. ¿De qué lo pones a Juli Romero, nuestro ejecutivo? Es un Martín? 5, es un 5 de toda la cancha. Y si no llega, hace la mueca. Se tira igual, hace la mueca. Muy bien. Te hace los relevos, todo. Gracias, Juli. Bueno, a ver, ya nos metemos en Provincia de Buenos Aires. 2 temas breves, pero que son importantes también en la agenda. Recién con Atilio Borona hablamos un poco
de América Latina. El domingo hay elecciones en Ecuador. Es la segunda vuelta, es el balotaje. Y allí compiten, bueno, la mirada más tradicional y yo diría de poder económico en Ecuador frente al correísmo que resurge en la figura de una mujer que realmente tiene muchas chances, Martín. Sí, está el presidente Noboa que quiere seguir en el cargo. Ecuador además, y contra Luisa González, que es de quien vos hablabas recién. Terminaron prácticamente empatados en la primera vuelta. Es 44-44 con unos puntitos de diferencia. No puntitos, perdón, con unas décimas de diferencia a favor de Noboa, pero es 44-44. Sí. Ya hay un acuerdo entre Luisa González y el movimiento Pachacutic, que es un movimiento de raíz indígena, que sacó alrededor del 6% de los votos. Digo que es determinante. Con un dato, corregime. Pachacutic históricamente no estuvo acompañando a Rafael Correa cuando Correa era presidente del Ecuador. Es decir, ahora está dando un paso que puede ser decisivo. Sí, y a su vez la campaña de Luisa González es de Revolución Ciudadana, del partido de Correa, pero es una campaña más moderada, vamos a decirlo de alguna manera, y de concepción más amplia de lo que fueron las últimas campañas del correísmo. Ese es el otro elemento. Ahora, que haya sacado, esto pasa siempre, que haya sacado esa cantidad de votos no quiere decir que vos haces un acuerdo con la cúpula y tenés automáticamente a todos los votantes de la primera vuelta. Eso nunca sucede, pero puede pasar. Sí. Puede pasar. Bien. Y ese es un elemento, eso es este domingo. El cambio sería drástico en Ecuador, porque estamos hablando de Noboa y estamos hablando de un gran empresario, de uno de los más ricos de Ecuador, o del más rico de Ecuador. Del hombre que llevó el nivel de violencia a su pico más grande. Digo, cuando digo esto estamos hablando de 700 homicidios en un mes. Estamos hablando de esas cifras. Y su campaña es contra la inseguridad. Y lo que acaba de hacer es contratar, creo que allí lo tenemos, no, ese es Noboa. Sí. Bueno, pero acaba de contratar al señor Prince. ¿Quién es Prince? Prince no es cantante. Prince es Eric Prince, que se presenta, señor. Ahí está. Ese señor se presenta como consultor de seguridad. Lo acaba de contratar, pero no es un acuerdo con los Estados Unidos. O sí es un acuerdo con los Estados Unidos con Trump por debajo de la mesa, pero esto no es un funcionario. Es un ex Navy SEAL, o sea, de los grupos especiales, que además tiene una compañía de seguridad y de mercenarios. Bueno. Es decir, que lo que ofrece Ecuador son mercenarios. Digo, como respuesta al problema de seguridad. Como respuesta al problema de seguridad. El propio Noboa creado por el propio Noboa o durante el propio Noboa. Digamos, durante el propio Noboa, el narcotráfico crece con Noboa, no crece con Correa. Y con Lazo. El narcotráfico crece con no haber desdolarizado. Correa no lo pudo hacer, pero ni Lazo ni Noboa quieren hacerlo. Crece con el lavado y crece con la timba. A ver si esto nos suena familiar, sí, claro. ¿No es cierto? Pero crece con eso. Bien. Ahora, Martín, te pregunto algo. Dele. Ahora, en términos de la mirada de la sociedad ecuatoriana, ¿esto le suma o no le suma a Noboa? Lo que yo estuve leyendo y preguntando es que le suma menos de lo que Noboa cree. Noboa tenía una gran esperanza en que esto fuera una gran carta. Hasta donde yo averigüé, no lo es. No lo es. Y a su vez hay otro elemento. Hubo un asesinato muy famoso que es el de Fernando Villavicencio, un dirigente político, y la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, dijo que ese asesinato que le habían atribuido al correísmo en su momento fue en realidad una maniobra contra el correísmo. Este tema de Villavicencio y este tema de que se da vuelta, digo que además lo dice la viuda, que es más creíble, creo yo, supongo, por lo menos eso me dicen fuentes de Ecuador, es más creíble la viuda de un asesinado que un jefe de mercenarios norteamericanos. Bien. Está diciendo, eso que se usó para manipular al correísmo es mentira. Ni Correa ni el correísmo tuvieron nada que ver con el asesinato de mi marido y es un caso resonante, digamos, de esos casos de los que se hablan años. Esos son elementos, es todo finito. Pero como fue empate, sí, claro. Todo es finito, finito de angostito. Pero lo finito te define, te puede definir. Pero lo finito te define porque puede ser unas elecciones que se ganen o pierdan por 2 o 3 votos. Bueno, importantísimo, la segunda vuelta en Ecuador, en una región que recupera gobiernos progresistas y esto puede sellar un poco esa suerte o ponerla en contradicción.
Ya hablamos de la provincia de Buenos Aires, pero Hernán, volviste a traer el cuadro de lo rojo y lo verde. No, sí, pero no es ¿Cómo se llama esto? Porque yo ya no quiero saber, porque esto panel. Evidentemente llegó para quedarse. Panel se llama. El panel. Acá tiene de todo, pero en realidad de acciones y bonos. Acciones, más bien. No veo las a ver si adivino. MSFT es Microsoft. Claro. MSFT. Abajo tenés Nvidia. Apple, me imagino, Amazon, Tesla, un poquito más allá. Bien, quiero entender, abajo, porque si, Meta, ¿no? si llegó esto a nuestras vidas para quedarse, quiero entenderlo. Bien. Mirá Meta, cayó 7% hoy. Yo lo tuiteé esto porque la verdad que ayer fue una cosa insólita, ¿viste? Anunciaron, estaba así, anuncian la suspensión de 90 días y se pone todo verde. Ayer estaba todo verde, Hernán. Claro, por eso, primero estaba rojo, sí. Después estaba todo verde. ¿Y esto? Igual rebotó, tampoco estaba... ¿Esto es hoy? O sea, y esto es hoy. La verdad que yo tuiteaba diciendo, paren chicos un ratito. Claro. Pues la verdad que esto se hace insufrible en el sentido más estricto de la dinámica del mercado. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque cuando vos ves esto... A ver, pensá esto llevado al mundo de la economía real. Acá puede haber ganadores y perdedores, de hecho los hay. Pero te diría que en la magnitud y en la generalización, la caída es la caída. Si vos estás abajo, estás 15 puntos abajo. Fin, estás 15 puntos abajo. Y esto tiene un correlato en la economía real. Porque esto es decir, bueno, financiado. Ahora, cuando vos ves esto, yo te pregunto, vos sos un empresario y ves esto. Y yo te digo, vení, invertí en no sé qué producción. ¿Qué me decís? Espera un cachito. Claro, espera de mínima me decís. Espera que pase. Espera un cachito. Y yo te digo, Trump subió los costos, ahora dijo 90 días, así que ahora que estamos tranquilos con los 90 días, hacemos la inversión esa que teníamos. Y no, me decís, espera un cachito. Bueno, el impacto que vamos a analizar, y yo hoy lo miraba, la verdad que recién salió el dato de solicitudes, de desempleo, no crece de manera significativa. Lo que estoy diciendo es todavía todo perdón el término técnico, todo este quilombo no tuvo impacto en la actividad real. Bien, lo vamos a empezar a ver progresivamente y vamos a ver cuánto es el daño, si querés, y cuánto de eso queda. Y esto es muy importante, insisto por algo que dije. ¿Cuánto daño queda como permanente, decís vos? Sí, cuánto se lleva a caída de actividad real. Y esto es muy importante porque en virtud de eso vas a tener una determinada política económica u otra determinada política económica, o no vas a hacer nada. Bien, y vas a tener acciones o no acciones también de las empresas en la vida real. Y el impacto, obviamente, estoy hablando de impacto en lo que tiene que ver con empleo e inflación. Gracias, Hernán. Bueno, nos metemos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la discusión entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Desdoblamientos, elecciones legislativas locales. ¿Con qué novedades en estas horas, Martín? Si uno tuviera que resumir, es por el lado de una reunión de Cristina Kirchner con intendentes afines a Cristina. No es la primera, son reuniones habituales. Lo que Cristina dijo allí es unidad por sobre todo. Por sobre todo quiere decir por sobre todo lo que pase. Es decir, Cristina diciendo, a pesar de todo esto, unidad. ¿Se puede leer, por ejemplo, yo voy a ser candidata en la tercera, pero en una lista de unidad? ¿Puede leerse eso? A ver, voy a ser claro. Yo no desdramatizo, pero tampoco minimizo lo que puede haber de movimientos concretos de uno y otro sector, la verdad. Digo, para no ser cándidos en el análisis de la política real y de la conflictividad, como decía Heller, que representan estas cosas. Esto puede ser un signo. No estoy diciendo que Cristina y Axel Kicillof, que también habló de unidad cuando cerró el Congreso, antes estuvo Abel Furlan, cuando cerró el Congreso Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata, también dijo lo mismo. Y además yo estuve mirando fotos y había unos carteles de la UOM que decían unidad o Milei. Había unos carteles en Mar del Plata en el Congreso de la UOM. Estaba mirando las fotos de eso. Digamos, lo que marca es intenciones y claramente hoy bajó la espuma. Ahora, ¿en qué se va a traducir eso? Yo no lo sé todavía. Quedó del 22, me quedé pensando, quedó del 22 esa bandera, ¿no? Claro, sí, pero hasta donde yo sé... ¿O era en el 22? ¿Cuál decís? Unidad o Milei. ¿Unidad o Milei? Sí. ¿Era así tal cual? No, pero digo... Pero quedó, decís, sí. Pero hubiera venido bien. Sí, sí, bien. Totalmente, bien. Lo que hay ahora es,
una baja de decibeles por el lado, ya le llamamos cristinismo, no sé cómo llamarlo, no importa, los sectores más afines a Cristina, incluso una polémica con un cierto orden mayor, ejemplo, Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires, hombre de la Cámpora y afín a Máximo Kirchner y a Cristina. Digamos, una polémica más racionalizada, vamos a poner esos términos. Bajaron los decibeles. Bajaron los decibeles, claramente hubo baja de decibeles, de los dos lados. Si esto se traduce después en negociaciones, o si se traduce en patadas por abajo de la mesa, o en una vuelta a suba de decibeles, yo no lo sé, y no estoy en condiciones de asegurarlo. Una muestra de eso quizás es la palabra del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que entiendo... Hoy estuvo en Casa de Gobierno, Bianco. Estuvo en Casa de Gobierno. Pareja, ¿organizando qué? Organizando justamente, porque hace falta una coordinación con el Comando Electoral Nacional. Sí. Estuvo para eso, para coordinar en el Gobierno Nacional. Le dijeron que no hay problemas, que la logística que está dentro de las complejidades está asegurada. Bien, le hacen una entrevista en Casa de Gobierno en el marco de esa reunión y dice algo que me parece es uno de los títulos del día. Dale. Pero te puedo decir, porque yo participé de esas reuniones, que el gobernador expresó en todo momento su voluntad y su convencimiento de hacer el desdoblamiento. Lo dijo ante todos. Y las respuestas fueron, en ese caso, sucederá esto, sucederá el otro, nosotros presentaremos tal candidato en tal lugar, tal otro, etc. ¿Se divorció del kirchnerismo, Kicillof? No, ¿Se divorció del...? Nosotros somos orgullosamente kirchneristas, siempre lo fuimos. Pero con esta decisión hay malestar en el kirchnerismo. No sé si hay malestar en el kirchnerismo. Yo lo que te digo es que es una decisión que hace el gobernador en uso de sus atribuciones constitucionales y habiendo hablado varias veces, habiendo hablado y comentado su posición y argumentado a favor de su posición varias veces. Bien, a ver, ahí Carlos Bianco por un lado sostiene lo que efectivamente viene ocurriendo, cómo se han dado las negociaciones o las comunicaciones sobre el desdoblamiento, pero dice, somos orgullosamente kirchneristas. Y por otro lado, Cristina diciendo, con intendentes afines, para resumir un poco la esencia del día, diciendo, ante todo, la unidad, lo cual podría dejar ver, insisto, que ella, por lo que yo tengo entendido, confirma su intención de ser candidata a legisladora en la tercera sección electoral. Sí, perdón. Pero dejando no hay entablar... por lo menos hasta ahora no hay. O sea, eso está firme, aunque ella no lo haya comunicado oficialmente. Pero no por una lista separada, sino por una lista en unidad. No lo sé, pero puede ser. Yo puede no ser lo descarto, pero una lectura de puede lo que, ser una de lectura. Lo que ocurre. Puede ser una lectura, pero yo no me animo a afirmar. Sí, entiendo. No, esto es día a día. Apostar no me animo. Y como vos decías, tal cual, sin sobreinterpretar, tal cual, viendo que hay momentos en que escalan las declaraciones y otros en las que aminoran. Y uno intuye, hay negociaciones que nadie quiere interrumpir, digamos, ¿no? Con una declaración un poco más fuerte. Siempre hay teléfonos rojos y siempre hay, no nos pasemos, digo la frase que es, no nos pasemos 3 pueblos, no nos pasemos 10. Sí. Y está el temor, eso uno lo conversa, digo, y acá lo conversamos, está el temor a una interna tipo Provincia de Buenos Aires 2015, Julián Domínguez, Aníbal Fernández, con operaciones en ese momento contra Aníbal Fernández. Sí, internas, pero que, generen, interna suicida, internas que no deriven en una conversación o una discusión política de fuste, sino que termine generando heridas que después sean difíciles de... Martín. O generen derrotas, que fue ese caso. Derrota, sí, claro. Ese caso fue derrota. Reunión de La Libertad Avanza con el PRO por tema Provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Qué hay de real? ¿Qué no? Hay bronca en el PRO de la Ciudad de Buenos Aires por una foto que se encargaron. Hay una segunda foto con los mismos participantes prácticamente, donde están Guillermo, por el PRO más violeta, más mileísta, están Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo, Diego Santilli. Y del otro lado están Karina Milei, Sebastián Pareja, armador de la provincia de Buenos Aires, y está Lule Menem, armador de Karina Milei para todas las secciones electorales del país. Se encargaron de difundir esa foto, que en realidad es la repetición de otra que ya fue. La difusión, porque se ocuparon de hacerlo, y además Karina Milei hace un tuit donde dice, textualmente, dice, nos reunimos a ver cómo hacemos en la provincia de Buenos Aires para terminar con el maldito populismo. Así, en comillas, el maldito... Fucking populismo. ¿Quién? Esta es la foto, ¿no? Esta es la foto, que es muy parecida a una foto de la otra vez, por eso digo,
pero se ocuparon de difundirla, digo, no es que trascendió más o menos, que está tomada de Es decir, de lo que estamos hablando acá es de una posibilidad, de acuerdo en la provincia de Buenos Aires, en espejo inverso de lo que ocurre en la ciudad. Esa es la bronca del PRO de la ciudad, porque dice, ¿para qué se apuraron? Dicen el PRO de la ciudad, cuando acá nos estamos peleando. Si hacían eso mismo, dice, no es que nos metemos en otro distrito del PRO, si hacían eso mismo unos días después, no nos embroman a nosotros, que sí nos estamos peleando y estamos haciendo una disputa. No estamos unidos, sino bueno, Manuel Adorni por un lado, Silvia Los Penato por otro. Es decir, la Libertad Avanza por un lado. Lo que pasa es que hay un factor que lo distingue, que es que la Libertad Avanza se quiere comer al PRO en la ciudad. Y en la provincia también. Y en la provincia también. Con tácticas distintas. Claro, exactamente, en la provincia también. Quiere violetizar, digo, los que están allí en esa foto del PRO son los 3 ya más violetas del PRO de la provincia de Buenos Aires. Claro, hablamos de Ritondo. De Ritondo, de Montenegro y de Montenegro. Digo, hay más. ¿Qué queda del lado amarillo? De provincia me refiero. Figuras importantes del lado amarillo yo no veo, porque no veo figuras más importantes que esta, porque además ya tuviste, Hernán, un cambio que es el de, que eso fue drástico, pues fue el cambio directamente, el de Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, a la Libertad Avanza. Y Vidal vuelve a la ciudad, además. Y Vidal en la ciudad, Vidal no está jugando en la provincia. Claro. O sea, decir, es que son figuras que haya una menores. lista del PRO, que pase lo de la ciudad, estoy pensando, ¿no? ¿En la provincia? Yo diría que van a ir ahí sí, si tengo que apostar, lo veo imposible. Digo, si es una apuesta, digo. No es futurología, pero si es apuesta es lo cual le pone presión a la discusión, a lo que planteaba hoy Cristina, le pone presión. Claro, también. Al peronismo, al panperonismo en la provincia de Buenos Aires, de que el espanto haga lo suyo un poco más rápido, diría Heller. Tal cual. No nos suena el amor sino el espanto, frase de Borges, ¿no? Bueno, esta es un poco la escena, insisto, muy día a día, tanto en la provincia de Buenos Aires, en este caso, tanto del peronismo como de la Libertad Avanza y el PRO. Vamos a ir cerrando la noche y tiene que ver con el escroleo. Es un servicio, yo insisto con esto, es un servicio para que antes de ir a dormir le aflojen a las pantallas, pero si tienen necesidad, nosotros ayudamos con el escroleo habitual antes de apagar. Hay una recomendación muy importante que es, no sé si ustedes ya lo practican, que es dejar el teléfono celular fuera de la habitación. Es decir, cuando se va a descansar, el teléfono queda en otro lugar, como una herramienta de trabajo, no como algo de acompañamiento, no como chupete, digamos. ¿Lo tuyo es una pregunta? No. ¿No? No lo practico. No lo pueden hacer. No, lo último que hacen es... Tampoco, pero... No. Bien. Bueno, yo les recomiendo volver al reloj despertador, al antiguo. No tengo. ¿Tenés? No. Usás el celular. Me está diciendo que el reloj despertador antiguo es más lindo, suena horrible igual. Cuando te tenés que levantar, Pablo. Está bien. Es feo igual. Yo tengo el de las 2 campanitas. Campanitas de metal. Nos estás vendiendo un buzón. Claro. No. Ese es que dormís solo seguro. nadie yo a veces uso el celular para leer. Leo libros en el celular a veces en la cama. Bueno. Y a pesar de lo que dicen de las pantallas, me di cuenta que leer, no seguir informándote porque ahí perdiste. Sobre todo gente como nosotros, que es gente gravemente enferma. Pero leer no es lo mismo que mirar series para mí, por lo menos. Me doy cuenta que me baja más. Bueno, mira, bien. Sí. Bueno, leer novelas, digo. Dicho todo esto, servicio público de QR, un escroleo final con alguna cosa que nos haya llamado la atención. En este caso tiene que ver, a ver, lo compartimos, dale. Está muy bien. Excelente. Lo rescató Martín Granoski, está muy bien. No hace falta agregar mucho más. Que es una explicación sobre lo que está pasando en el mundo extraordinaria. ¿Vieron? Hay otro videíto interesante que circuló, espero que no sea el que vamos a poner ahora, pero... Y mándelo, hay que alimentar el escroleo. No, tendría que haberlo Comentalo. Que muestra... Dice, bueno, Estados Unidos en este momento volviendo a producir cosas, ¿no? Y entonces está una persona más grande, qué sé yo, cosiendo con una máquina de coser vieja, en un lugar, en una fábrica vieja y demás,
como ilustrando lo que no puede pasar, pero estaría pasando, digamos. Bueno, ya hay una nueva versión hay memes chinos. ¿Hay una nueva? ¿En serio? Sí, hay memes chinos. Trae para mañana, te pido, No, por favor. Creo que es de hecho. Tiene que ver con bueno, eso. hay una nueva claro, generación de ese mismo que es el Capitán América frente a una máquina de coser. En ese taller es extraordinario. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana. Quiero adelantarles algo. Mañana se suma al equipo de QR un querido amigo, alguien que además de ser periodista y que tiene distintas especializaciones, originalmente el deporte, un comentarista político muy interesante y muy pícaro también, y sabe mucho de historia. Me refiero a Mariano Hamilton, que mañana se incorpora al equipo de QR y nos va a tener muy contentos en la jornada y en la noche. Pásenla bien. Chau, Granowski. Igualmente, señor. Chau, Lecher. Buenas noches. ¿Qué? Si usted lo... ¿Qué? No. Porque el 5 nos habla, ¿viste? El 5 habla. El 5 es una cosa. Pásenla bien, descansen. Mañana 10 de la noche seguimos haciendo QR aquí en Bravo TV. Chau.